¿Qué tal amigos? Sebastián Biesner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo transmitir un video pregrabado en vivo por Instagram? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Biesner y en este tutorial lo vamos a explicar. Pero antes de ello no me quiero olvidar de avisarte que al final, bien al final de este video, vamos a ir con dos regalos, así que bueno, los invito a verlo en forma completa y nos ponemos a trabajar. Muy bien, en esta ocasión vamos a trabajar lo que sería una transmisión en vivo desde computadora hacia Instagram, por lo cual vamos a tener que utilizar dos herramientas gratuitas ellas, para poder hacer la conexión entre la transmisión en vivo y su perfil de Instagram. Le aclaro que en Facebook, por ejemplo, es más sencillo porque se usa una sola de estas herramientas, pero bueno, en este caso tenemos que usar dos herramientas que sería OBS, ¿sí? Es una herramienta gratuita, como están viendo en la pantalla, esta es la página de descarga. Descarguen siempre la versión oficial y siempre analicen por las dudas con su antivirus. Y la otra herramienta que vamos a utilizar es Yellow Duck, ¿sí? Que es la herramienta puente para hacer generar la URL de transmisión y la clave de transmisión que conecta entre OBS y su perfil de Instagram. ¿Por qué? Porque hay herramientas como YouTube o como plataformas, perdón, como YouTube o como Facebook que ya generan por sí solos esa clave de transmisión, no así Instagram actualmente. Puede ser que en un futuro lo hagan. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar ambas herramientas, OBS y Yellow Duck, para poder conectar esta transmisión en vivo. Les voy a mostrar de una forma bien sencilla. Obviamente hay muchísimas más configuraciones, pero la idea es que lo hagan en una forma bien simple, ¿sí? Muy bien, en este caso están viendo en mi pantalla lo que es OBS, esta herramienta muy interesante para hacer transmisiones en vivo, lo que usan mucho para hacer streaming. Y un dato súper importante para arrancar a trabajar es ajustar lo que sería el lienzo, ¿sí? La parte de lo que sería la pantalla que va a salir en la transmisión. ¿De qué manera? Vamos a ir donde dice ajustes. Fíjense que en ajustes tenemos varios menús. En la izquierda, el primero que vamos a analizar es donde dice video, ¿sí? Que me está diciendo el tamaño, la relación que tiene que tener este lienzo, y tiene que ser coincidente con la resolución de salida. Entonces la base donde dice lienzo van a poner 1080 por 1920, como están viendo aquí, y repiten parámetros en lo que sería la resolución de salida. Y asimismo van a trabajar en la parte de salida las mismas dimensiones, ¿sí? Están viendo acá como les puse. Un detalle importante es que en video lo que serían los frames de salida, los FPS, normalmente con 30 ya les va a andar bien. Digo porque tienen que tener muy buen internet si quieren trabajar con 60. De hecho, en algunas aplicaciones, como creo que Instagram, por ejemplo, no te permite transmitir con 60, pero bueno, vamos a ajustarnos entonces a los lineamientos de esta red social, que nos indica enseguida OBS, nos va a decir las dimensiones que tenemos que utilizar. Yo le voy a volver a 60 como está, pero en un ratito van a ver a qué me refiero. Ok, le ponemos esas características, ponemos aplicar y aceptamos. Ahora viene esto de Yellow Duck, que es la herramienta, como les digo, para generar una clave de transmisión, ¿sí? Y lo que sería la contraseña, y la van a pegar dentro de OBS también en la sección de ajustes, acá en donde dice emisión, ¿sí? Vamos a ir a buscarlo, esto que sería el servidor y la clave de transmisión dentro de Yellow Duck en el siguiente paso. Ok, en pantalla están viendo lo que sería la página de Yellow Duck, herramienta gratuita, la van a descargar para Windows o para Mac, según lo que sea su computadora. Algo importante, le hago una aclaración antes de avanzar. Esta herramienta es gratuita. Hay otra que se llama InstaFeed, les voy a mostrar ahora. InstaFeed, como están viendo en pantalla, es otra herramienta similar a Yellow Duck. La diferencia es que esta te da 5 transmisiones de prueba y luego ya tenés que pagar. Pero una ventaja que tiene InstaFeed es que cuando terminás de transmitir conectado con OBS, te permite publicarlo en Instagram TV automáticamente y también descargar la transmisión, cosa que con Yellow Duck no pueden, pero a los efectos de si no quieren invertir nada para las transmisiones, con esto les sobra para conectar con OBS. Insisto, InstaFeed lo que tiene es 5 transmisiones de prueba y después ya tienen que pagar, creo que $1 por transmisión, no me equivoco, pero tiene la ventaja de poder, cuando terminaron de transmitir, dejar alojado en Instagram TV la transmisión e incluso descargar
a modo MP4 lo que fue esa transmisión en vivo. Muy bien, volviendo a Yellow Duck, como les dije, descargan la aplicación y una vez instalada van a ver esta herramienta, como están viendo, esta pantallita como están viendo, y lo que van a hacer es poner sus datos con los que se loguean en su Instagram, que es lo que sería el username, ¿sí? Y el password. Tengan presente que si ustedes tienen doble opt-in de seguridad, puede ser que les llegue a su celular una confirmación de que se están logueando desde otro perfil que no es el habitual. No se asusten, pero es importante esto para evitar el tema de hackeos y un montón de cuestiones no deseadas. Pero digo, van a poner su usuario, su contraseña y van a entrar en la herramienta. Muy bien, en este caso están viendo un perfil que tengo para enseñar o que le he usado en algunos tutoriales, se llama Insta para OBS, en el cual, como les dije, me genera la URL de transmisión y la contraseña, el key. Lo que vamos a hacer es copiar, ¿sí? La URL, nos vamos a ir a OBS, vamos a pegar, en este caso yo ya lo tenía, y nos volvemos a Yellow Duck, copiamos la clave de transmisión y lo pegamos aquí en donde dice clave de retransmisión. Muy bien, le ponemos aplicar y ponemos aceptar. Ok, en ese momento ya estamos en condiciones de conectar lo que sería OBS con Yellow Duck y de esa manera disparar una una transmisión en vivo en Instagram, ¿sí? Se van a venir hasta Yellow Duck. Fíjense que acá me dice iniciar la transmisión, ¿ok? Pero primero vamos a poner en OBS que inicie la transmisión. Botón acá donde dice iniciar transmisión, ¿sí? Esperamos que se ponga en verde acá abajo, que nos indica de que ya está enviando información hacia el receptor del streaming, que en este caso es Yellow Duck. Muy bien, acá en Yellow Duck le ponemos iniciar el broadcast y me está diciendo que está en vivo la transmisión. Lo que voy a hacer es ir a buscar este perfil y van a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Muy bien, en este caso hice una división de pantalla. Fíjense cómo estamos viendo en Instagram que dice que Insta para OBS está transmitiendo en vivo, que en este momento tengo una pantalla en gris. Vamos a ver lo que sería la transmisión. Fíjense que no hay nada. Podemos comentar, hacer comentario. Me figura que ya hay un usuario, que es otro perfil con el que estoy, perdón. Muy bien, en este caso entonces están viendo la pantalla a la izquierda, que sería la transmisión en vivo que estamos haciendo desde OBS hacia Instagram, en este caso un Instagram de prueba. Por ejemplo, voy a activar la webcam para que vea cómo en unos segundos tiene un poquito de delay, unos segundos de delay, cómo se va a activar en Instagram la webcam que puse en este momento. Por ejemplo, la podemos estirar un poquito, a ver, vamos a jugar un poco con las dimensiones. Y también, justamente algo que me han preguntado muchísimo, vamos a activar un video debajo de esto, ¿sí? Vamos a correrlo, denme un minuto, lo estoy corriendo acá la transmisión. Fíjense cómo a la izquierda, un par de segundos después, obviamente tiene un delay. Eso tengan presente cuando hacen transmisiones, porque muchas veces le hacen preguntas o cuestiones así y tarda un poquito en llegarle la respuesta a ustedes en audio, como digo, como un delay. Pero fíjense cómo en este momento estoy transmitiendo una webcam, ajusté la pantalla, como van a ver cómo bajé el video en vivo, ¿sí? Y pueden ver que estoy transmitiendo un video anterior mío directamente en este perfil de Instagram de prueba usando OBS y intermediando con Yellow Duck, ¿sí? Voy a desactivar la webcam, por ejemplo, para que no sea tan pesado. Corremos el video un poquitito más arriba. Incluso fíjense que le pueden poner efectos. Fíjense cómo también le activé un efecto, digamos, que va con la voz del video. Eso, digamos, pueden hacer un montón de cosas en esta transmisión, inclusive poner títulos o poner imágenes de fondo. Pero bueno, le quería mostrar rápidamente entonces cómo era esto de conectar OBS con Yellow Duck y luego poder transmitir directamente en vivo, como están viendo acá. De hecho, la gente puede hacer sus comentarios y queda muy profesional hacer transmisiones de este estilo. Para detener la transmisión les recomiendo que hagan la inversa. Vayan a Yellow Duck, desloguearse o detener aquí, ¿sí? Y luego recién vienen a OBS. De hecho, OBS va a avisar de que se detuvo la transmisión, ¿ok? Pero hagan ese proceso para que no quede nada perdido en esta transmisión. Muy bien. Gente, no es más que eso. Hay un montón de particularidades que pueden agregar, digamos, estas transmisiones, pero bueno, en esa forma sencilla pueden conectar OBS, Yellow Duck y ahí ya transmitir en vivo en Instagram desde computadora, ¿sí? Para ir despidiéndome, les recuerdo, no se olviden de suscribirse al canal porque se van a enterar de los próximos tutoriales, sobre todo si activan la campanita. Y les pido por favor que me dejen en los comentarios las dudas que tengan, porque muchas veces por ahí surgen, entre nosotros las herramientas, las dudas, me van haciendo saber y tratamos de resolverlas para que puedan hacer un buen uso de estas herramientas muy interesantes, gratuitas por cierto, que les van a venir muy bien. Para ir terminando entonces el video, recuerden, tenemos dos regalos. El primer regalo es una herramienta totalmente gratis que pueden crear micropáginas a modo páginas web pequeñas que la pueden usar en su perfil de Instagram, pueden publicar en Facebook, en YouTube, en fin, ustedes sabrán dónde quieren utilizar. Les recomiendo
En esta versión gratuita pueden incluso usar dominios personalizados, o sea, las URL ustedes se lo recomiendo 100%, son súper económicos los dominios y pueden usar muy buenas páginas, crear muy buenas páginas para mostrar todo el contenido de ustedes, de su perfil. Y por último, el segundo regalo, un ebook de 77 ideas de productos digitales que pueden vender en época de crisis, en época de pandemia como estamos, que les puede generar ingresos, ¿sí? Ingresos generando un poco de trabajo con internet, y eso es muy interesante. Gente, no se olviden de ver los videos que les sugiero y obviamente suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.